que en el ocaso de la vida, cuando post-mortem, Cristo, estemos en el vagón de tren, digámoslo así. Estemos en el vagón de tren y en esa vía donde están reunidas las personas, te viene tu vecino, a quien tuviste muchos problemas y bueno, no te cuesta mucho y lo perdonas. Entonces, pero luego viene el que te hizo mucho daño cuando era joven, o que te traicionó, y te cuesta, pero lo perdonas. Y tu vecino toma el tren y puede seguir su camino. El que venía ahí, que te dolió, que te hizo mucho daño, tú lo perdonas, lo liberas, porque la palabra perdonar también tiene que ver con liberar, y él toma el tren y sigue su camino, él puede irse. Entonces vienen y comienzan a llegar personas, y todos saben que la última persona que va a llegar es Jesús. Todos tienen en mente que la última persona que va a llegar es Jesús. Entonces dice, bueno, ya está quedando vacío. Yo quiero ir también. Necesito que venga Jesús y me perdone. Claro, porque yo he perdonado a ellos, los he liberado. Pero ¿quién me libera a mí? Necesito que venga Jesús y me perdone. Pero el problema es que vamos a estar ahí esperando que Jesús nos perdone cuando Jesús ya nos perdonó hace mucho tiempo. Así que Jesús no aparece. Pero de pronto llega y se sienta alguien al lado. Y es como ver en un espejo, pero ahora claramente, sin oscuridad. Y esa persona eres tú tal cual. Y la pregunta es, ¿tú te aceptas tal cual eres? ¿Tú te perdonarías a ti mismo? ¿Tú serías capaz de perdonarte a ti mismo? Porque si no consideras que Dios te puede aceptar. O sea, no vas a ser capaz de amar a otros si tú mismo no has sido capaz de perdonarte la culpa. Y yo creo que donde más radica el echarle la culpa a otro es que uno no es capaz de perdonarse a uno mismo. ¿Te das cuenta? Cuando uno más hace daño a otro es porque está enojado consigo mismo. Así que yo creo que en el ocaso de la vida, ya cuando toque arreglar cuentas, reconciliar todas las cosas, cuando llegue el punto de realmente sanarnos, va a ser cuando digamos, sí, este es el que más me cuesta perdonar. Y va a ser nuestra última parada antes de poder ser libre finalmente. Yo tiro la piedra, vayan a buscarla allá donde caiga y investiguen y vean, pero yo hablo de esto desde que creo que esto podría acercarse más a lo que habla Pablo en Hebreos, cuando dice que la verdadera expiación es una limpieza de la conciencia. ¿Y nuestra conciencia a quién acusa? A nosotros, nos condena a nosotros. Israel tenía una conciencia que lo condenaba a sí mismo. Los fariseos se condenaban a sí mismos. Por eso trataban de tirar eso contra otro. El miedo, la vergüenza hace eso. Así que no sé, la verdadera expiación no creo que radique en matar un cordero o en decir, matemos a Jesús para que el Padre nos perdone. Pero te dejo continuar. Adelante, adelante. No, es interesantísimo lo que dice y estoy aprendiendo una barbaridad, Bastián, así que te lo agradezco mucho. Solo quería añadir que cuando Pablo hace referencia al espejo de bronce, añado yo, quien sea más purista y más literalista, pues que añada el oscuramente y ya estaremos los dos en el mismo bando. Esto se aplica a Dios, es decir, cuando intento mirar a Dios, lo que estoy viendo es una imagen como en un espejo de bronce, deformada, y como muy bien dices tú, cuando yo me miro a mí mismo en ese espejo de bronce, veo también una imagen deformada. Y lo bueno es que Pablo acaba diciendo, y conoceré como fui conocido. Es decir, antes de la creación del mundo, Dios ya preconoció a Pablo y a Pedro y a Andrés y a Jesús y a ti y a mí y a todos. Nos preconoció a todos
porque Él es eterno, Él ve el principio y el fin como si fuese cuántico, todo a la vez. Vale, Pablo fue conocido por Dios en la eternidad como era, de verdad, porque era como lo miraba Dios. Y aquí el que manda es Dios. Aquí diríamos, si fuésemos soldados, aquí como mira Dios, mira todo el mundo. Bueno, pues ojalá aprendiésemos a eso, porque en realidad cuando no nos perdonamos a nosotros mismos algo, es porque no hemos aprendido a abrazar el perdón de Dios, que ya estaba ahí desde la eternidad, eones y eones de distancia. Por eso puede decir Pablo, como fui conocido, no como seré conocido. No hará falta que nadie interceda por mí y, y, y destruya a los malos para que yo pueda seguir viviendo feliz. No, no, como fui conocido. No tenemos que mirar al futuro, miremos al pasado, ya está hecho, está todo hecho desde la eternidad. Me gusta cuando uno destaca en la Biblia ese juego de palabras de pasado, presente, porque se marcan tiempo y me encanta de verdad. Eh, Fíjate que qué interesante porque lo que tú dices está en un salmo, el Salmo 139 dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritos todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Pero antes de que todo eso fuera, existiera y fuera formado, tú ya lo conoces, tú ya lo sabes. Entonces, qué lindo porque me gusta y quiero enfatizar esto, atención, porque esto va con la intercesión también, de que Dios no necesita eh, un, un, un filtro para mirarnos con amor. O sea, Dios no necesita, bueno, este se sienta así medio chueco. Bueno, pongamos a Jesús. Jesús se sienta derecho, ¿verdad? Jesús se sienta derecho. Y este se sienta chueco. Bueno, voy a elegir mirar a Jesús y a través de Jesús te miro a ti. Pero quiere decir que en realidad Dios no te acepta como eres. O sea, eso querría decir que Dios en realidad no te soporta. O, o tú le das asco y te aguanta porque está Jesús. Es como decir, estoy casado contigo, a la esposa y tal, porque están los hijos nomás. Pero yo contigo nada. Pero como están mis hijos, gracias a ellos estoy contigo, te quiero, te acepto, pero es por ellos, no por ti. Pero cuando dice el Padre mismo os ama, quiere decir que Jesús, o sea, pensemos en esto, Jesús no necesitó que Pedro se pusiera delante de Judas para poder amar a Judas. A través de Pedro, no, 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 ni que Juan, porque Juan era el discípulo amado, tendría que amar a Pedro a través de Juan, porque Juan es difícil como de tratar. No, 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 Jesús amaba a la gente así, sin filtros, sin algo que tapara sus imperfecciones. Y Ahí, ahí, a su vez, Dios no necesitaba el filtro de Jesús para amar a Judas. efectivamente. No lo necesitaba. Dios lo amaba por su parte y Jesús lo amaba por la suya. Y los dos por la misma razón. Efectivamente, Y es porque sintieron en la profundidad del corazón de esa persona que estaba perdida, pero no perdida como condenada, sino como desorientada y ujú, querían devolverlo al camino. Es que efectivamente, eso es lo principal, es dejarnos devolver al camino. Es dejarnos en realidad, si es que el camino de la fe no es hacer, sino dejarse hacer, que para nosotros es mucho más difícil que hacer. Porque nos da igual si nos equivocamos haciendo, pero algo estamos haciendo. Lo que nos parece muy difícil es abandonarnos y dejarnos hacer por él. me gusta eso que mencionas, aprovechando, ¿no? Hay un concepto que Pablo utiliza que es los designios de la carne, y que es lo carnal o la carne, como le llama Jesús. Ese concepto no es Pablo diciendo, venzamos el pecado, venzamos las pasiones
animales o carnales. No, él utiliza otros conceptos para hablar de eso, pero cuando él se refiere a eso de la carne, lo contrasta con el espíritu. Jesús dijo, la carne para nada aprovecha, el espíritu es el que da vida. Cuando dice, estos no nacieron de voluntad de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios, se está refiriendo a que ellos fueron engendrados por Dios. O sea, Dios los creó, Dios los formó, Dios los redimió, Dios los salvó, Dios los santificó. Él hace la obra. Cuando hablamos de las obras de la carne, se parece más a las obras de la ley, el concepto que habla Pablo. O sea, cuando utiliza la falsa circuncisión, él dice, la falsa circuncisión es esa donde tú pones tu confianza en que haciendo ese acto de circuncidarte y guardando la ley y todo eso, eh, con eso vas a ser justificado. No, esa es la falsa circuncisión. La Ujú, verdadera circuncisión somos nosotros que no confiamos en la carne, sino en el ujú, espíritu. Esa es la verdadera, o sea, el concepto de Pablo de la carne es refiriéndose a los que quieren, a los judaizantes, por ejemplo, que venían a decirles, hay que guardar la ley para ser salvo. Si no, ujú, o sea, Pablo decía, cayeron de la gracia. O sea, el mayor problema de los primeros cristianos y de la cristiandad de hoy es querer hacer. No el hecho de que Pablo no tuvo tanto problema con, tienen este pecado, tienen este otro pecado, tienen este otro pecado. Él hablaba de eso cuando afectaban a su prójimo, o habían cosas serias que causaban sufrimiento. Pero en cuanto al gran problema estaban los judaizantes queriendo que la gente hiciera para que se salve. Y Pablo decía, la salvación es por gracia. Pero se nos confundieron las epístolas y claro, el y concepto es de que, claro, es que efectivamente la carne es la ley de los mandamientos expresados como ordenanzas, ¿eh? No la ley grabada en nuestros corazones, ¿eh? Y además que no tiene nada que ver con la salvación, ¿eh? La ley no tiene nada que ver con la salvación, pero la ley improntada a fuego en el corazón, eso hace que nos abramos mucho más fácil que la ley expresada como mandamientos y ordenanzas a la acción de Dios. Y van haciendo dentro, yo no hablo de santificación ni cosas así, porque me parecen términos aborrecibles, ¿quién es santo si todos son santos? ¿No? ¿Quién es? ¿A quién puedo señalar como santo o santificado si todos somos santos y apartados por Dios para la salvación? Entonces, la ley tiene su expresión en la carne, claro, y el espíritu es otra cosa, claro, porque la ley, expresada como mandamiento y ordenanzas, se expresa en la carne, es decir, no comas esto, y eso cómo se come, con la carne, con la fisicidad, descansa el sábado, no compres en sábado, eso cómo se expresa, porque yo necesito descansar de toda la semana. Hay un montón de carne en la ley. Y Pablo, y Dios a través de él, nos llama al espíritu, que es un ámbito completamente distinto. efectivamente, efectivamente. Súper. Bien, y hablando también de eso, mira, vamos a tocar brevemente lo de la intercesión y vamos a pasar a lo del, porque creo que ya tratamos el tema de la intercesión sin tratarlo, digamos, hablando de otra forma. La mayoría cree que cuando Jesús intercede, está como Padre, he escuchado este término, ¿no? Mi sangre, Padre, mi sangre. O sea, no consumas a este pobre pecador porque ya me consumiste a mí, básicamente. Ya me castigaste en la cruz, acuérdate, cálmate ahora, no lo castigues a él, y acuérdate que ya me hiciste daño a mí, cálmate, tranquilízate. Y creen que esa es la intercesión, como Moisés cuando hizo de consejero de Dios en el monte, ¿no? De psicólogo Uh de -huh, Dios, uh -huh. diciéndole, no consuma, y después él agarró y rompió las tablas y, bueno, ¿para qué vamos a entrar en detalles ahí? Pero efectivamente, o sea, esa clase de intercesión es pagana. Absolutamente. Cuando Pablo utiliza la palabra intercesión, y aquí aprovecho de compartirte esto, eso está de hecho tenemos un tema en el canal que se llama
¿qué significa interceder, básicamente? Eh, la palabra es euchanó. Y está compuesta, es una palabra compuesta de dar, obtener o dar en el blanco y reunirse o conversar. Pero esto, a ver, tiene como una explicación aquí en el Strong, que es como reunirse en una misma idea. ¿Ok? Entonces, esto de dar en el blanco, la palabra no dar en el blanco es lo que se Amartía, hamartía, lo que conocemos como pecado. pecado. No dar en el blanco. ¿Y cuándo no damos en el blanco? Cuando somos diferentes al carácter de Dios, básicamente. Si la ley de Dios se puede expresar en amor, entonces cuando no amamos, básicamente es eso. El que ama a su prójimo cumple la ley, dice ahí. Entonces, cuando cometemos hamartía, cuando no damos en el blanco, cuando erramos el blanco, es que definitivamente estamos distanciándonos de cómo es la imagen de Dios, como lo estamos mirando de una forma diferente. Cuando ellos dos se reúnen para dar en el blanco, decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con este pecador? Ujú, Nos reunimos para amarlo. Eso significa que Cristo intercede, las palabras que utiliza en Romanos, que intercede por nosotros ante el Padre, es que la traducción debería ser como que se reúnen para dar en el blanco, se ujú, reúnen para ser como son ellos, trabajan, son uno con el Padre para amar a ese pecador, digámoslo así, ujú, que ha errado el blanco. Cuando Dios, nosotros somos infieles, Él permanece fiel, no puede negarse a sí mismo, dice otro texto. Y es muy interesante. ¿Tú tenías algo que decir sobre el Espíritu que intercede por nosotros, en nosotros, ante Dios? Eso ujú. también está en Romanos, si Sí, quieres sí, comentarlo. efectivamente. Me Está muy bueno. gustaría ir justo un paso más allá, porque efectivamente yo puedo ver en la intercesión a- al Padre y a Jesús conversando para entre los dos dar en el clavo de esa persona que lo necesita porque la aman, y también puedo ver en la intercesión un, un ser, en este caso Jesús, que ayuda a las partes a interceder. Es decir, cuando hay un intercesor es que las partes están distanciadas. No tiene por qué ser obligatoriamente que las dos se hayan distanciado voluntariamente y a la vez. Es decir, puede ser que una se haya distanciado solo ella y ya hay mucha distancia, pero la otra ha permanecido donde estaba. Es el otro el que se ha ido. Cuando Jesús intercede, en mi opinión, no intercede por nosotros ante el Padre, sino que intercede por el Padre ante nosotros. Porque somos nosotros los que nos hemos apartado. Somos nosotros los que hemos dicho, queremos llevar nuestra vida, no queremos tenerte en cuenta, no te queremos con nosotros, nosotros nos distanciamos, Él ha permanecido ahí. Es como el padre de la parábola del hijo que vuelve. El padre puede ir hasta donde va y es al camino, ahí, a esperar. Entonces, la figura de Jesús es interceder de forma que nosotros nos damos cuenta de que hemos sido los que nos hemos distanciado, que hemos de volver al Padre y que el Padre jamás nos vio lejos. Siempre estuvo ahí. Y por lo tanto, nosotros, que como en la parábola del hijo que vuelve, él se marcha porque el sitio le parece aborrecible, porque no ha conocido al Padre. Lo que hace Jesús es decir, a ver, tú te has pensado que el Padre es un monstruo terrible, que no puede soportarnos ni a nosotros ni a nuestro pecado, y que además
me ha empleado a mí como sacrificio expiatorio para que tú puedas ser salvo. Pero es que eso no mejora las cosas. Porque yo no quiero un Dios que necesite matar a nadie para poder salvarme a mí. Esa salvación no la quiero. Si a mí me hubieran preguntado, oye, ¿quieres que Jesús muera por ti? Yo hubiera dicho que no. ¿Pero qué justicia es esa? No puede ser. Entonces, lo que me está enseñando Jesús es, vale, yo estoy en el medio porque tú eres incapaz de ver a Dios con ojos limpios, pero yo sí fui capaz. Entonces, mírame a mí y así verás al Padre. Y esa es la intercesión que hace Jesús. En realidad está intercediendo ante nosotros por Dios. El pobre Dios no es capaz de mostrarse como es porque no queremos saber nada de él, no nos dejamos, pero a través de Jesús sí lo conocemos. Me encanta, me encanta. Ahora, tomemos este mismo concepto y llevémoslo a la propiciación, porque es tal cual lo que estás diciendo. Cuando aquí los roles están totalmente inversos como la gente lo ha creído, porque dice en 2 Corintios 5:19, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no dice tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Porque muchos creen que la cruz fue cuando tomó en cuenta y ahora no te los toma en cuenta porque los toma en cuenta ahí. No, dice no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. El amor no lleva las cuentas. El amor no lleva, de hecho es la misma palabra, logizomai. El amor no lleva cuenta, en griego, no lleva cuenta de que utiliza 2 Corintios, me gusta mucho esa conexión cuando vi, y está preciosa, no lleva en cuenta el mal recibido. Así que, ¿quién eran los enemigos que tuvieron que ser reconciliados por medio de la cruz? Nosotros, si el Padre nunca estuvo enojado, el Padre tomó la iniciativa de decir, bueno, vuelvan. Reconcíliense, estoy aquí para ustedes con los brazos abiertos. ¿Y ellos qué hacíamos nosotros? No es que éramos rebeldes, no, directamente estábamos enojados con Dios, teniéndole o miedo o sintiéndonos muy culpables, odiándonos tal vez a nosotros en el fondo y a Él, etcétera. Pero nosotros éramos los enemigos de Dios, Él no era nuestro enemigo. No sé si se entiende la idea. Así que la propiciación, sé que aparece 2 veces en la Biblia nomás, por lo menos en el Nuevo Testamento, que es cuando Juan dice, Dios entregó a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. De esta forma nos amó. Creo que es el verbo prostineo o Ajá. no recuerdo También, bien ahora el también verbo en primera de griego. Juan, sí, primera de Juan 2:2 también lo dice. Él es la expiación, la propiciación por nuestros pecados, la palabra es propiciación, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Así que el concepto propiciación, sé que es pagano, ¿verdad? Viene del paganismo que se refiere a aplacar a un dios que esté Sí, enojado con una hacer a un ofrenda. Dios propicio. Un Dios que Eso. está enfadado, lo hago propicio a mí. Y de ahí Ajá. viene la propiciación, que por cierto es otra de las cosas que Israel hereda del paganismo, porque Mm, el arca de la alianza, el arca del pacto, en yacimientos arqueológicos y en tumbas de faraones en Egipto, arcas exactamente igual que las describe Éxodo. Se llevó consigo una idea de la presencia de Dios, de cómo Dios puede estar entre nosotros, con un arca que habían heredado, cuya imagen habían heredado de los egipcios, que eran politeístas y eran paganos, ¿vale? Y entonces, fíjate, el arca estaba revestida de oro. El oro en Egipto
no es un símbolo de poder, ni de dinero o monedas o bienes materiales. Es un símbolo de inmortalidad.